de tipo ideal, ¿no? Que es el en el cual uno toma del mismo paciente el tejido, ¿no? Y lo coloca en otra zona. Ese es el ideal, el que tiene mayor probabilidad de éxito. El isoinjerto proviene de gemelos univitelinos. Y este es más difícil porque esta condición no siempre es posible de encontrarse, ¿no? El homoinjerto son de donantes vivos y el aloinjerto de cadáver. A veces se toma piel de cadáver y se liofiliza. Se hace un procedimiento que la preserva, que uno la puede usar nuevamente. Sin embargo, estos tipos de injertos no tienen un porcentaje de sobrevida importante y tienden solamente a actuar como coberturas. Lo mismo que los senoinjertos o esteroinjertos, que son injertos que vienen de animales. Seguramente ustedes han oído hablar de la piel de chancho, que es muy común, se usa, es muy frecuente de usarse. Se coloca la piel de cerdo encima de la quemadura, pero solamente sirve como una cobertura temporal, lo cual permite que los tejidos se vayan recuperando y previene de las infecciones, pero no quiere decir que la piel de chancho se prenda y que se mantenga de forma permanente. El único tipo de injerto que puede reunir esa condición es el autoinjerto, que es de la misma persona, ¿no? Podemos ver que los injertos tienen diferentes espesores, ¿no? Podemos ver que hay injertos de espesor parcial, ¿no? Puede ser delgado, intermedio, grueso, ¿no? Puede ser de epidermis completa o de epidermis variable. Esos son los injertos de espesor parcial, ¿no? Delgado, intermedio, grueso. Acá podemos ver en micras el tamaño que se tiene como referencia. Y tenemos los injertos de espesor completo. Acá se toma completamente la piel, ¿no? Epidermis y dermis, para lo cual hay que tomar en cuenta que la zona de la cual uno toma este injerto debe poder cerrarse, porque de otra forma sacaríamos la piel de un lado dejando un defecto en que tendría que ser reparado. Entonces, es muy común que estos injertos de espesor total, completo, se tomen de zonas donde la piel tenga un cierto exceso para que pueda ser fácilmente cerrado a través de un cierre primario. Un buen ejemplo es la zona inguinal. En la zona inguinal hay un pequeño exceso de piel de donde uno puede retirar y la piel y cerrar. Y entonces no queda un defecto, ¿ok? Porque si no, no generaríamos un nuevo problema, ¿no? En los injertos de piel parcial es diferente, porque cuando se toman, como es parcial, deja una capa profunda de dermis que tiende a regenerar, a reparar. Entonces la piel se regenera a partir de los apéndices epidérmicos que quedan en la zona de la que uno ha dejado. Entonces, por lo general, los injertos parciales se recuperan solos. Hay que darles un cierto cuidado, pero se recuperan solos. Los injertos de espesor completo no se recuperan totalmente. ¿Ok? Acá tenemos ejemplos, ¿ven? Tenemos uno de espesor total, aquí, uno de espesor parcial, ¿no? Intermedio, y uno de espesor parcial más delgado. ¿Ven? Van involucrando epidermis, pectodermis. Algunos hablan de injertos epidérmicos, pero es muy difícil porque la epidermis es muy delgada. Por lo general, el injerto de espesor parcial delgado tiene un poquito de dermis. Y luego va variando dependiendo de la cantidad de dermis que tienen para hablar de un injerto de espesor parcial, ¿no? Como lo que podemos ver aquí, ¿no? Delgado, intermedio o grueso. ¿Ok? Muy bien. Acá también podemos ver otro ejemplo, ¿no? Vean ustedes, acá, grosor parcial, epidermis y parte de dermis, más viable, más retracción, pero estética y funcionalmente pobre. Es verdad, por lo general los injertos tienden a aparecer como si fuera un parche. Tienen una apariencia que no es estéticamente muy agradable, porque se ve oscuro y tienden a adherirse, ¿no? En cambio, cuando son de grosor total, involucran toda la dermis y tienen un mejor aspecto estético, aunque ambos son injertos. A veces se puede utilizar injertos compuestos. Estos injertos tienen, por ejemplo, piel y cartílago y se pueden usar para reconstruir zonas como la nariz. Pero es para zonas muy pequeñas y por lo general defectos más grandes en la nariz van a requerir colgajos como los que les mostré, aunque ahora se utilizan los colgajos microvasculares, ¿no? Acá tenemos una tabla que nos va a ayudar un poco a comprender mejor las cosas.
tipo de injerto, grosor parcial, intermedio o ancho, dependiendo del grosor en milímetros o de grosor total. ¿Cuáles son las ventajas en los injertos parciales? Por ejemplo, que la zona de trasplante tiende a aprender más rápido. Como es más delgado, los requerimientos son menores. Entonces un injerto parcial tiende a aprender mejor, más rápido. Y además la zona dadora, que es la que ha dado el injerto, ¿no? Se cicatriza, repitaliza más rápido. ¿Cuál es la desventaja en estos casos? Que la piel tiende a retraerse más y se hace más sensible. Con un golpe algo se puede desprender. Tiene una pobre sensibilidad y estéticamente se ve como un parche oscuro. No se ve muy bien. Entonces, claro, un paciente gran quemado, al final hemos cubierto, el paciente hemos salvado de la infección, del shock, por deshidratación, pero el aspecto estético es pobre, ¿no? El intermedio, ¿ya? Al igual que el anterior, se puede expandir, porque se hacen pequeños cortes y se expande, ¿ok? Eso es una ventaja que se puede encontrar, pero también el aspecto estético no es muy bueno. Y el de grosor parcial ancho, ¿no? Pues se parece un poquito al grosor total sin ser un grosor total, ¿no? Se parece más a la piel normal, se retrae menos, ¿no? Y estéticamente es más adecuado. Sin embargo, tiende a prender menos. El que prende más fácilmente es el de espesor delgado, prende más fácilmente. El de grosor más ancho prende menos, ¿no? Y el sitio donante de donde lo sacamos también cicatriza en forma lenta. ¿Ok? Esas serían tres características de los injertos de piel total. Perdón, de los injertos de piel parcial. En relación al injerto de piel total, las cualidades se parecen mucho al de la piel normal. Hay menor contracción de los tejidos, mejor sensibilidad y estéticamente se ve mejor. Pero debemos tomar en cuenta que no se pueden tomar grandes extensiones porque la zona de la que lo tomamos tiene que cerrarse primariamente. De otra forma generaríamos un nuevo defecto. Entonces, tienen limitaciones en tamaño. Por lo general, cuando son grandes quemados, vamos a usar injertos de espesor parcial. ¿Ok? ¿Cómo es el mecanismo a través del cual prenden estos injertos? Hay un proceso. En primer lugar, se produce una imbibición plasmática. Eso quiere decir que el injerto toma contacto con el suero, el fluido que fluye de los vasos sanguíneos. Esa es una imbibición plasmática. Y a través de ese suero se va a nutrir. ¿Ok? Y eso va a hacer que se produzca un crecimiento de los tejidos fibrosos. Luego se va a establecer una neovascularización, pero primero hay una alineación de los vasos. Es una etapa intermedia para luego producirse una neovascularización, con anastomosis de los vasos viejos con los vasos del injerto. Todo un proceso bastante milagroso, maravilloso, en el cual un tejido al ser injertado adquiere, como dicen, vida nueva, ¿no? Es un injerto que fue privado de su irrigación, pero la toma de la zona a la cual nosotros lo estamos injertando. Entonces, vamos a ver, de acuerdo al tipo de injerto, ¿no? Que hay una contracción primaria, ¿no? Y hay una contracción secundaria. Hay todo un proceso de cicatrización que primero va a producirse a través de la elastina y es inmediata. Una vez uno coloca el injerto, como ven ustedes acá, epidermis, dermis, ¿no? Se corresponde a un 10 a 20% de la epidermis y un 40% de la dermis. Y una contracción secundaria, en la cual va a haber un 40% de la epidermis y un 10 a 20% de la dermis. Luego, finalizada la contracción, esto va a estar fijo al tejido y crece en la medida que los tejidos crecen, ¿no? Nuevamente seguimos con esta comparación. Es muy importante porque en las técnicas reconstructivas, la primera decisión sobre la utilización de los injertos se hace en base a estas consideraciones. Repito, de manera práctica y simple, cuando es un paciente que tiene una gran extensión de quemadura, se usan injertos. Se toma del muslo, se puede tomar de la cabeza, por ejemplo, que es una buena zona de ahora, porque hay muchos folículos, apéndices epidérmicos, folículos de los folículos pilosos, ¿no? Se puede tomar
como injerto, puede tomarse sobre todo se debe tomar de zonas que no son de apoyo, para que no se comprometa su evolución. Entonces, esos son zonas de injertos de espesor parcial. Y son los que se usan cuando son pacientes que tienen extensiones de quemadura más grandes. ¿Ok? Entonces, tenemos nosotros en relación al lecho receptor, ¿no? Los injertos de espesor parcial, vamos a encontrar un lecho receptor saludable y bien vascularizado, o podemos encontrar inadecuado con zonas poco vascularizadas, cicatrizalmente hablando, irradiadas, en paratendones, hueso o periósteo o tejido infectado. ¿A qué se refiere esto? Hay dos tipos de lecho receptor. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, tengo un músculo o una fascia, ¿no? Son zonas sobre las cuales vamos a poder injertar y va a haber un mayor éxito de que puedan prender. Pero hay tejidos o zonas en el cuerpo que no son buenas zonas para ser injertadas, porque tienen poca vascularización, tienen muchas cicatrices, tienen irradiación. Acuérdense que la irradiación quema los vasos sanguíneos, entonces quita irrigación. Cuando ustedes colocan un injerto no prende. Para tendón, porque los tendones tienen una membrana que los cubre tiene vascularización, pero si ustedes la sacan, el tendón no tiene. Colocan un injerto, no va a prender. El panatendón. Luego el hueso con periósteo. El periósteo es la membrana vascularizada del hueso. Se puede colocar sobre el periósteo, pero si el hueso está denudado, no tiene periósteo, el injerto no es viable, no va a prender sobre el hueso. Lo mismo puede ocurrir, ¿no?, con un cartílago sin pericondrio, o también ocurre si es que hay tejidos infectados, porque colocan el injerto y la bacteria se come el injerto, o el injerto no se defiende. Entonces, hay ciertos tejidos que no son, áreas del cuerpo, tejidos que no son buenas para poder recibir un injerto. En esos casos debemos recurrir a un colgajo. Pero si es una zona bien irrigada, por lo general va a ser una buena zona para recibir un injerto, tanto de espesor parcial como de espesor total. ¿Cómo se va integrando este injerto? Bueno, primero va a haber una perfusión del sitio donante, ¿no? Va a haber una angiogénesis del lecho que lo está recibiendo, como una reperfusión de la vasculatura nativa del injerto. Se produce una red capilar en 3 días, más o menos, a 10 días. Y se produce primero un fenómeno de imbibición, que es este de aquí, las primeras 48 horas, donde los fluidos de la zona afectada, del defecto que recibe el injerto, estos fluidos embeben el injerto y empiezan a nutrirlo, para luego producir un periodo de 48 a 72 horas de inosculación y otro mayor de 96 donde ya hay una revascularización y está garantizada la supervivencia del injerto. ¿Qué cambios histológicos podemos ir observando? En primer lugar, en los 3 primeros días podemos ver que hay un suero del capilar del lecho y se forma un coágulo de fibrina. Este es muy importante. Cuando se produce una herida, ¿ya?, se empiezan a filtrar proteínas al defecto. Y estas proteínas se empiezan a organizar en la herida a manera de un andamiaje de un edificio. ¿Se pueden imaginar? Entonces son como especie de puentes que van de uno al otro lado, que sirven básicamente para que a través de estas proteínas se produzca la movilización de células para regenerar los tejidos. Entonces esa es la matriz de fibrina. Y a veces uno ve una herida y dice, no, está infectada. Y uno ve un tejido, no es un tejido en realidad, es una proteína, ¿no? Es una sustancia amarilla. Y dice, esto está infectado. No, es la matriz de fibrina que se forma inicialmente. Y esa matriz de fibrina favorece el proceso de cicatrización. Luego de esta etapa inicial se produce un edema que aumenta, ¿no?, significativamente, y una migración de células a la superficie del injerto a través de esa matriz de fibrina. Hay un aumento de mitosis celular, hay también a partir de los folículos y de las glándulas en la zona de la dermis, hay un metabolismo al interior del injerto que inicialmente es anaeróbico, con un pH de 6.8 aproximadamente, y con características de
ATP de menor del 70% y de glucosa mayor del 80%, menor del 80%, ¿no? Característicos de ese metabolismo inicial del injerto, que no es un metabolismo característico de una célula viva, son células que están en proceso de incorporar nutrientes para poder incorporarse al tejido que lo recibe. De 4 a 8 podemos ver aumento del metabolismo, proliferación del epitelio, van a haber aumento de fibras colágenas. Esto es muy importante, porque si inicialmente había una matriz de fibrina, ¿no? Inicialmente, posteriormente, después del injerto de fibrina, de la matriz de fibrina, este se va a reemplazar por una matriz de colágeno. Entonces, si la matriz de fibrina, ese andamiaje que existía inicialmente, se formaba para que las células migren y vayan reparando el tejido, después se va reemplazando por un nuevo andamiaje. Pero este andamiaje va a ser permanente, ya no transitorio como el primero. Y es la matriz de colágeno. Entonces, la matriz de fibrina se reemplaza por la matriz de colágeno. Y esa matriz de colágeno cumple la misma función, pero va a permitir el desplazamiento de los fibroblastos, por ejemplo, que son células muy importantes porque van a formar el colágeno. El fibroblasto produce el colágeno y se van reemplazando un fibroblasto por otro tipo de fibroblastos durante el diferente proceso de cicatrización. Va a haber una neovascularización, migración y repercusión. Habrá una degradación de la matriz de colágeno y elastina nativa, así como también se va a producir un proceso de reinervación que toma un tiempo mayor, probablemente entre unos 2 años. ¿Okay? Inicialmente, la zona del injerto puede aparecer muy insensible. Los niveles basales se restituyen después de 4 semanas con proliferación, síntesis de colágeno y elastina, y también se produce una mayor densidad de capilares, ¿no? ¿Cómo es que se hace un injerto? En primer lugar, debemos elegir de dónde lo vamos a tomar. Entonces se elige el sitio donante, ¿no? Puede ser de la cabeza. El niño se usa mucho porque la cabecita tiene una mayor proporción en el que el cuerpo. Entonces se toma, primero hay que sacarle el pelito, se rapa, ¿no? Y después se toma parcialmente con un aparatito que se llama dermátomo, tiras de piel muy superficial para que quede debajo un plano que permita que se repitelice y se cure de manera espontánea. Otra zona es el muslo también. En niños es más pequeño, en adultos es más común. Se saca del muslo la cara lateral. Entonces tenemos que las curaciones se van haciendo hasta que los tejidos se vayan cerrando por cierre secundario. Hay que ver el volumen necesario. A veces se puede hacer, por ejemplo, en la cabecita la repitelización es más pronta porque hay muchos apéndices epidérmicos, a diferencia del muslo. Entonces yo puedo sacar de la cabecita y de repente ya no espero 2 o 3 semanas, espero 2 semanas y puedo tener nuevamente piel disponible para poder ser injertada. Otro criterio puede ser la cicatriz visible. De repente es una dama y si lo tomamos del muslo va a dejar esto una cicatriz importante. Entonces en la cabeza puede ser que el pelo cubra cualquier tipo de defecto que pudiera haber. También hay que ver el tema de color y textura, dependiendo del sitio receptor. Son varios criterios que ir tomando en términos de el injerto. Sin embargo, un gran quemado, obviamente acá la prioridad es salvarle la vida. Entonces tendremos que sacar de donde podamos, porque si nosotros no cubrimos oportunamente la quemadura con tejido sano, el riesgo de infección y muerte existe en el paciente. Este es el aparatito del cual les hablaba yo. Este es un dermato, así se llama. Dermátomo. Como ven ustedes, estas son unas cuchillas que se colocan. Este es un aparatito que es un expansor. Entonces la piel se pasa por el expansor, miren cómo sale mallado, ¿ven? Entonces yo puedo colocar un pedazo de piel aquí y sale así, le hago huequitos, huequitos, y esto hace que se expanda. Entonces lo que me da, por ejemplo, 5 por 10 termina siendo 10 por 20. Y ya puedo cubrir un área mayor. Y estos huequitos al final repitalizan de los bordes mismos, en cada uno de los tejidos que están alrededor repitalizan. Y se recupera toda la zona. Acá tenemos otro ejemplo de dermátomo, yo lo tengo, este es un Hyumbi, es un dermátomo manual. Un dermátomo manual. ¿Ok? Se llama Hyumbi. Tiene otro tipo de cuchillas, es menos, hay que tener un poquito más de destreza.
Algunos, cuando yo recuerdo cuando era residente, nos enseñan a sacar con una, antes usábamos para afeitarnos unas cuchillas de afeitar, ¿no? Decían Gillette, de la marca comercial, ¿no? Entonces aprendíamos a colocar una pinza y con esa gilet sacábamos la piel, ¿no? Para poder injertar. No es lo mejor, hay que tener una cierta destreza de todas maneras. Es mejor, de lo posible, deberíamos tener un dermátomo, ¿no? Al menos uno manual como este o uno como este que es electrónico, ¿ah? Ojo, este es electrónico. Entonces ustedes pisan un control y el dermátomo actúa y se produce la toma del injerto, ¿no? Yo es mucho más exacto y preciso este para poder controlar la profundidad del injerto también, ¿no? Estos son preinjertos parciales, todos ellos. ¿Ven? Acá tenemos un ejemplo. Este es el dermátomo, se toma del muslo y se toma parcialmente dejando un plano dérmico que va a reptilizar solo. Y luego se coloca en la zona que queremos injertar. A veces se ponen suturas, a veces como estas, o se ponen grapas también, ¿no? Y se puede expandir. ¿Ven? Acá está el expansor, se ha colocado el pedazo de injerto y sale expandido, se hacen huequitos y eso se expande. Y podemos cubrir mayor cantidad de áreas. ¿Ven? Acá tenemos, este es un ejemplo, ¿ven? Así se toma, primero se limpia la zona con antisépticos, luego acá está. Luego, con la ayuda de un ayudante, se tensiona la zona y se aplica el dermátomo, ¿no? Y se saca, acá está, ¿ven? Se ha sacado la piel superficialmente, se ha dejado la dermis, como ven ustedes, hay un poco de irrias de sangrado aquí, y esto va a repitelizar por sí solo. Se le cubre esta zona y se permite que los tejidos vayan cicatrizando, se llama por segunda intención. Típicamente, este es un injerto parcial. Acá tenemos, ¿ven? El injerto de piel parcial, que lo hemos removido. Esta es la cara interna que tiende a ser más brillante, ¿no? Y luego lo pasamos por el expansor, ¿ven? Esta es una plancha, se coloca el injerto y se pasa y lo va mallando, le va haciendo pequeños agujeros para que se expanda, ¿ven? Acá ya se expandió y acá lo tenemos expandido, ¿eh? Ese es un injerto de piel parcial. Acá tenemos otros ejemplos, miren ustedes, y se produce una expansión. Acá podemos ver, esta es la zona dadora, se ha retirado el injerto y acá lo tenemos cicatrizado. Este es un defecto en el pie y acá ven un injerto de piel. Este injerto de piel, como ven, se ve oscuro y se ve acartonado, no tiene la misma apariencia como ven de la piel normal. Observen acá la piel y acá es diferente, es acartonado, pero se cubre la lesión, ¿no? Estéticamente no se ve como una piel normal. Acá tenemos otro ejemplo, este es un injerto mallado, se ven los huequitos, ¿ven? Pero se ha producido el cierre de un defecto de todo el dorso de la mano, ¿ven? Otro ejemplo, toda esta zona estuvo quemada y miren cómo se han colocado injertos y los injertos tienen esta apariencia. Uno de los problemas principales del injerto es que el injerto tiende a retraerse. ¿Ven? Acá pueden ver una cierta, como una cuerda aquí, acá también. Se retrae y puede producir contracturas cicatrizales que pueden limitar la movilidad. Es por eso que en las zonas de pliegues, como puede ser la poplita, el axilar, la ingle, se prefiere usar colgajos en vez de injertos, porque el injerto tiende a jalar, a retraer. Eso ya son un poquito ciertos criterios, ¿no? Pero, por ejemplo, en la zona del muslo aquí, no hay mayor problema de injertar, ¿no? Como en este caso, ¿no? Causas de falla del injerto pueden ser mecánicas, ¿no? Porque de repente se forma un hematoma entre el injerto y el lecho receptor, entonces el hematoma impide que se produzca la imbibición plasmática. Hay que observar los injertos al día siguiente, se descubren y se ve si hay algún hematoma, hay que drenarlo. Se puede producir infección, hasta el injerto se come. La infección, la bacteria se come el injerto, o sea, si se infecta se pierde, es difícilmente se puede recuperar. Hay ciertas enfermedades, obviamente, que también dificultan la diabetes mellitus. Cuando hay mala circulación, por ejemplo, yo quiero injertar una úlcera en el pie, pero hay mala circulación, el injerto no prende, ¿no? Entonces, hay así algunos factores que debemos que tomar en cuenta, ¿no? Zonas dadoras para injerto de piel parcial, el muslo, la pierna, el brazo, la cabeza, ya hemos comentado esto. Acá podemos ver algunas zonas en los gráficos. A estas zonas que ustedes ven aquí, aquí como de forma ojival, ingle,
Esta zona yo no la recomendaría nunca, pero también se puede tomar, es una zona muy peligrosa. Pero la ingle, por lo general, sí, ¿ven? O acá, supraclavicular. De acá se sacan, o saben que de acá también, detrás de la orejita. De ahí se sacan injertos de piel total. Pero estos grandes son de piel parcial, ¿ven? Puede ser abdomen, puede ser región glútea, puede ser el muslo posterior, anterior, ¿no? Acá tienen de cabecita, ¿ven? Ahí está, niñito, y le hemos sacado una piel parcial de acá. Sangra bastante esta zona, y miren cómo revitaliza bastante bien, sin mayor problema. Y su pelito crece. Acá tenemos algunas comparaciones, ¿no? En porcentajes de áreas rodantes podemos ver la alopecia, son complicaciones que se pueden observar, ¿no? En el caso de este tipo de injertos, ¿no? Puede haber alopecia, aunque es de poco porcentaje, ¿no? 2%, ¿no? Microglopecia, que es más pequeña, ulceraciones, infecciones, cambio en calidad del pelo, cicatriz hipertrófica, picazón, dolor, ¿no? Acá se hace una pregunta a los familiares, ¿permitiría nuevamente la toma de injertos de cuero cabelludo? A algunos no les gusta que corten el pelo, pero, ¿no? Y el área injertada, a veces puede pasar que como se llevan apéndices epidérmicos, puede crecer el pelo ahí, puede pasar, ¿no? O puede ser que haya limitaciones funcionales porque el injerto se retrae también. Estas son algunas características, ¿ven? Acá también, nuevamente, estas son áreas donde se puede tomar piel total, ¿ven? Párpado superior, retroauricular, supraclavicular, en el brazo, en la ingle o en la región glútea. Son áreas de zona de injertos de piel total. ¿Por qué? Porque se pueden cerrar primariamente cuando se retiran. ¿Cuándo usar un injerto de piel de espesor parcial? Para heridas más grandes, grandes quemados, ¿no? Dice, también cuando son más extensos se puede usar mallado, ¿no? Cuando hay mucho drenaje, también el mallado ayuda a que drene a través de los huequitos para que no se formen hematomas, ¿no? Cuando usar un injerto de piel total, ¿ven? Como el que se usa acá en la nariz. Como necesitamos un mejor efecto estético, el de piel total da un mejor resultado estético. Entonces, por ejemplo, para cubrir áreas de menor tamaño, y cuando se quiere un color de piel parecido al de la zona que va a recibir, como en este caso, ¿eh? Más parecido, acá también, más parecido. Se usa mucho en cara, nariz, párpado, oreja, para reparar y también en piel de los dedos. ¿Por qué? Porque en dedos tiende a retraer mucho. Entonces, piel total en dedos se usa mucho para que no retraiga, porque si no genera problemas funcionales. Postoperatoriamente, el injerto de piel total se le coloca una cura anudada como esta para evitar la formación de hematomas, más que nada, ¿no? Eso es muy importante porque con frecuencia puede ocurrir. La sonadadora, lo que se hace, se cubre, ¿no? Y se deja cerrado. Hay curas abiertas o curas cerradas, como lo ven aquí, ¿no? Hay curas semiabiertas, hay curas oclusivas con duoderm, que es un tipo parche, o puede ser semioclusivas, que son parches que filtran el drenaje, o a veces son biológicas, como el que tenemos acá, membranas amnióticas, piel de cerdo, ¿no? Todas estas son opciones para cubrir las zonas dadoras, ¿no? Lo que hacíamos nosotros era sacábamos del muslo, le colocábamos una gasa parafinada, que es un tipo de gasa que tiene una, una sustancia que evita que se adhiera, ¿no? Que se pegue la gasa, y luego colocábamos una gasa y lo vendábamos. Y lo dejábamos 2, 3 semanas y luego lo descubríamos y ya estaba cicatrizado. Esa se llama una cura cerrada, es una buena opción. Causas de insuficiencia del injerto, hematomas. A veces se produce un hematoma y se desprende el injerto. Infecciones. A veces se desplaza porque está en una zona muy móvil. Por eso a veces hay que colocar una férula para inmovilizar la zona, ¿no? Pero algo frecuente es el hematoma, ¿no? Que hay que drenarlo, obviamente. Muy bien, creo que muy bien. Hemos terminado esta segunda hora. Me gustaría, por favor, escuchar sus preguntas, comentarios en relación a este segundo tema que estamos presentando hoy, para pasar luego a un breve break, como hemos hecho en la primera hora. ¿Tenemos preguntas? ¿Pregunta, duda, comentario? Doctor, hubo un Bien, caso en Chile que era un hombre deportista igual que tenía más del 70% de su cuerpo quemado. Y ya, luego pasó un caso en Perú de la chica que pues un extranjero
le echó gasolina y le prendió fuego y tenía más del 60% su cuerpo quemado. Ajá. En el caso de Chile, el señor sí logró sobrevivir, pero en el caso de la peruana no. ¿A qué se debe más o menos? A muchos factores. La respuesta es que usted le puede dar antibióticos a dos pacientes y uno responde bien y el otro no. Puede pasar. Muchos factores. Depende de la profundidad, depende del tipo de tratamiento. Puede ser que una persona llegue al hospital en menor tiempo que otra. El primer, como vamos a verlo en las clases posteriores, el manejo inicial es fundamental, porque hay que reponer fluidos, porque cuando se produce una gran quemadura se pierden fluidos, la persona muere por shock. Entonces hay que ver. Otro factor puede ser la infección. Hay que ver el agente. No es lo mismo un agente extrahospitalario que un agente intrahospitalario. Entonces, difícil saber. Hay muchos factores, ¿no? Comparativamente no se puede establecer, habría que analizar en detalle cada caso, ¿no? No me quiero olvidar, hay una técnica también que usan en vez de la piel de chancho, que por ejemplo la vi en Islandia, vi que la promocionaban mucho, que es la piel de tilapia. También la usan para cubrir temporalmente las quemaduras, ¿no? A ver, acá tenemos algunas preguntas. Dice, ¿cómo evitar que se genere hematoma si no se usa un injerto en malla? Fácil, hay que descubrir el injerto al día siguiente y ver si hay hematoma. Si hay, se hace un pequeño cortecito, se drena y se cubre con presión y se evita, ¿no? ¿Mm? Cuando se usa el dermatomo, bueno, cuando se saca ese, por lo general, el paciente es bajo anestesia general, ¿no? Puede ser un epidural quizás, ¿no? Obviamente. Se puede aplicar anestesia local, ¿no? Pero obviamente eso tiene que ser con anestesia. Sea local, sea regional o general, hay que hacerlo, porque el paciente le va a doler mucho. Claro que sí. Definitivamente, sí. Hay que usarlo en esas condiciones, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Creo que el tema es muy interesante, ¿no? Acá hay aspectos ya de reconstrucción que son del especialista, ¿no? Pero les van a servir como pauta general, ¿no? Lo importante es que ustedes diagnostiquen adecuadamente y deriven al paciente. Creo que ese es un paso muy importante. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos para que ustedes descansen un poquito y vamos a la tercera parte de la clase. ¿Sí? Ok, gracias. El daño de los vasos sanguíneos donde se genera una inflamación. Pero el daño de los vasos sanguíneos sobre todo. Vamos a buscar aquí. La coloración, ¿es oscurecimiento o emblanquecimiento? Decoloración, que se presenta cuando se rompen pequeñas vasos sanguíneos, los contenidos filtran, afección, encuentra la piel, decoloración, pero
esa es la ruptura del cordón sanguíneo. Entonces cuando le hacen así, bueno, espérate un minuto. Claro, la parte que está afectada al receptor, la parte ya es, digamos, una quemadura de tercer grado donde está afectada a la hipodermis. En la hipodermis hay vasos sanguíneos. Entonces, sí, entonces, pero lo han logrado controlar. Si sigue la inflamación, sigue sangrando. Entonces le ponen encima para que ya no siga inflamándose y sangrando y tampoco se vaya a infectar. Como una capa, ¿no? Uh-huh. Pero si no se logra controlar dentro bien, o sea, si no logra pegar bien y revascularización la zona del injerto, sigue saliendo sangre e inflamación, entonces cuando comenzó. Esos son los injertos. Los colgajos son diferentes, ¿no? Ah, los colgajos, claro, los colgajos vienen con vascularización. Acá. La vascularización, o sea, te quitan con vasitos y todo. Así como un trasplante, te quitan, claro. El injerto solo es sin vascularización, digamos, epidermis, claro, sería epidermis y un poco de dermis.